Ya listo. Buenos días. Comparto mi pantalla y me avisa si se logra ver ya, por favor. Ya, listo. Sí se ve. Ya, genial, gracias. Bien, eh, vamos a pasar ya a la sesión número 7. La sesión número 6 trató sobre la primera parte del sistema gastrointestinal. En esa parte vimos el abdomen, vimos el estómago, vimos el intestino delgado, un poco de colon, también vimos el esófago, básicamente los principales órganos, ¿no?, del tubo digestivo. Ahora, en la parte 2 del tracto gastrointestinal, vamos a ver a los órganos que son más que nada accesorios y el vaso, ¿no? Se tiene la vesícula biliar y las vías biliares y también el páncreas. Y también vamos a incluir en esta sesión el hígado, que es un órgano muy importante el cual debemos estudiar y tiene muchas patologías, ¿no? Principalmente es afectada en las patologías crónicas. Bien, entonces seguramente empezamos con hígado, como vemos acá. Entonces el hígado es el órgano sólido más grande del cuerpo humano. Recuerden que el órgano en general más grande viene a ser la piel, o incluso algunos mencionan el endotelio, ¿ok? Este va a estar ubicado en el cuadrante superior derecho, ¿no? O sea, básicamente en el hipocondrio derecho y por debajo del diafragma, a nivel del abdomen, obviamente. ¿Ya? Este hígado, pues ya saben todas las funciones que tiene, ¿no? Es metabólico, para detoxificar, para sintetizar sustancias o incluso proteínas esenciales como la albúmina, como la globulina, todo eso se va a sintetizar en el hígado. Incluso también pueden activar algunos factores de coagulación, puede sintetizar factores de coagulación, sirve para el metabolismo de las grasas, de los azúcares. Entonces, el hígado tiene mucha importancia en el metabolismo, en la fisiología como tal del ser humano, ¿ya? Entonces, este hígado se enferma muchas veces, ¿ok? Se enferma muchas veces. Y nosotros como primera línea de atención al hígado, lo que se va a pedir va a ser la ecografía. ¿Por qué? Porque la ecografía te va a permitir ver prácticamente todo, los bordes, el interior, su ecogenicidad, e incluso te va a poder permitir ver cómo es que se encuentra la vena porta, ya que la vena porta puede dilatarse y cuando se dilata significa que hay hipertensión portal, recuerden, y esa hipertensión portal puede ser causada por diversas causas, por diversas patologías, ¿no? Puede ser por cirrosis, puede ser paciente que puede tener cirrosis, puede tener un trombo en la vena porta, entonces hay muchas causas como tal de hipertensión portal. La más frecuente obviamente va a ser la cirrosis o incluso el hígado graso, que es una etapa anterior. ¿Ya? Pero entonces, como primer examen para evaluar el hígado va a ser la ecografía. Es prácticamente la que mejor va a permitir el estudio y el análisis de las patologías a nivel del hígado. ¿Ok? Incluso pueden hacerle un ecodoppler para poder ver cómo es que se encuentra el volumen a nivel de la vena porta, ¿no? Entonces, cuando evalúas el hígado, siempre vas a tener que ver la vena porta. ¿Ya? Siempre van de la mano. ¿Ok? Se tiene la radiografía. En el caso de la radiografía no te va a ayudar prácticamente en nada para ver el hígado. Sin embargo, te puede dar como que un indicio de que existe una hepatomegalia. Hepato o espleno, también funciona para el vaso, ¿no? Pero más allá de la hepatomegalia que se ve acá, esta pequeña línea como tal, radiopaca que se ve, ¿no? Esta pequeña línea que delimita el hígado y ven cómo está cruzando casi todo el diafragma del otro lado, del lado izquierdo, pues ya con eso pueden saber de que están frente a una hepatomegalia. ¿Ya? Entonces solo les va a servir para la hepatomegalia, no les va a servir para evaluar tumores, para evaluar hipertensión portal, para evaluar el hígado graso, no les va a funcionar para nada de eso. ¿Ok? También se tienen otras técnicas como la tomografía computarizada, y esto es importantísimo, principalmente porque, por ejemplo, ustedes quieren evaluar si existe o no un tumor a nivel de la ecografía, y supongamos que en la ecografía les sale que el paciente es positivo a tener un tumor, ¿ya? Ustedes inmediatamente le van a pedir una tomografía computarizada, en principio para ver si es que hay enfermedad a distancia, ¿no? Pero también porque, y obviamente no solo la tomografía, sino le pides la biopsia, ¿no? Y obviamente también le pides una tomografía computarizada trifásica, así se llama. ¿Ok? Esto va a permitir evaluar o tomar bastantes fotos, bastantes imágenes al abdomen y el hígado del paciente
Principalmente en diversas fases, en tres, ¿no? Una sin contraste, una con contraste a nivel arterial y otra con contraste a nivel venoso. Y eso va a permitir de que ustedes pueden hacer diferenciaciones. ¿Ya? Porque hay signos también importantes cuando se evalúan en las tomografías computarizadas trifásicas. Existen signos que son, que sugieren una patología y signos que sugieren otra. Por ejemplo, el clásico washout, es decir, aquella masa que se pinta rápidamente y así como se pinta rápidamente desaparece el tinte yodado rápidamente también. ¿Eso qué significa? Que ese tumor viene a ser altamente vascularizado. Y como es altamente vascularizado, ya sabes que posiblemente sea un cáncer invasivo, por ejemplo, ¿no? También hay otros que te dejan, por ejemplo, como un halo o como un aro, rodeando todo el tumorcito de densidad hiperdensa, ¿no? Entonces, es importante pedirle la tomografía computarizada trifásica principalmente. Ya te puede evaluar no solo el hígado, sino también cómo es que, o si es que está afectando ese tumor a otros órganos, ¿ok? A otros órganos. Entonces, este es el segundo método de elección. No se olviden, ¿por qué? ¿Por qué el segundo? Porque el primero es la ecografía. El primero siempre va a ser la ecografía. Entonces, solo se va a solicitar después de un resultado positivo en la ecografía. Tienes algo positivo, ya le solicitas una TC trifásica, ¿no? Lo que les mencionaba, que tiene tres fases. También se tiene la resonancia magnética. Una vez que ya llegas a la conclusión de que es un cáncer, le pides una resonancia magnética para ver cuánto es que está afectando de la masa del hígado y si es que hay también enfermedad a distancia. No solo eso, si es que está comprometiendo los huesos, comprometiendo las partes blandas como la grasa, el músculo, la piel. Entonces, para eso sí te va a servir. ¿Ya? Entonces, sin embargo, la visualización del tejido del hígado, este en una resonancia magnética no va a ser muy sensible que digamos. Siempre va a ser más que nada pedida cuando ya haya una gran duda diagnóstica con la TS o que ya tengas un cáncer y quieras ver la extensión en las partes blandas. Porque recuerden que que la resonancia, a diferencia de la tomografía, sí te va a ver las partes blandas. La tomografía no te ve. Estas son las partes blandas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? También se puede solicitar la gammagrafía, pero esto es principalmente para enfermedades a distancia, ¿no? Enfermedades a distancia para ver meta. Entonces, la gammagrafía, pues recuerden, ¿no? Que se utiliza radiofármacos y es altamente ionizante. Entonces, por eso se prefiere la ecografía, ¿no? Porque en el Perú la gran parte de las personas tienen hígado graso, ¿no? Y para poder diagnosticar hígado graso basta con tomarle una ecografía y ya. No, no le puedes tomar una resonancia magnética. Bueno, no le vas a tomar una resonancia magnética, no porque sea mala, sino porque es muy cara y es poco disponible, ¿no? Menos le vas a tomar una tomografía a una paciente embarazada, recuerden, o a un niño, un adulto mayor, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las desventajas que tienen las otras técnicas con respecto a la ecografía. La ecografía siempre va a ser la de primera mano, la que siempre van a usar al inicio. Bien. Entonces, si hablamos del hígado normal, recuerden bueno, o sea, recuerden básicamente su ecogenicidad y los bordes hiperecogénicos que tienen a la ecografía, ¿no? Esta es una ecografía, no se olviden. Los bordes hiperecogénicos tienen que ser romos, tienen que ser bien marcados. No tiene que ser lobulado, no tiene que ser de otra forma, de manera espigada, nada, nada. Y obviamente englobando al hígado no debe haber más que las vísceras, o sea, no debe verse más que así. Si es que se ve negrito, significa incluso que hay ascitis, que hay agua en el peritoneo, y eso también es patológico y es una complicación de la cirrosis. ¿Ya? Es una complicación de la cirrosis, en la gran mayoría de los casos, porque en otros casos pueden ser producto de una carcinomatosis, otro cáncer al hígado, o no al hígado, sino al peritoneo, entonces son diversas causas como tal de ascitis, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es eso. Recuerden también medir siempre la vena porta. La vena porta tiene que evaluarse y no solo la vena porta, sino que también a la par, cuando le piden una ecografía de abdomen, también se le evalúa la vesícula y los conductos biliares hasta donde se pueda, ¿ya? Por ejemplo, tiene entonces, el hígado normal tiene los bordes regulares, los bordes romos, hiperecoicos, ¿ya? También debes ver el ángulo inferior agudo, que es básicamente hacia abajo, ¿no? Si arriba está el diafragma,
¿no? Hacia abajo, pues recuerden que tiene forma triangular y este ángulo tiene que ser agudo, no tiene que ser recto, obtuso, nada. ¿Ya? Debe tener ecos finos, regulares y homogéneos. Homogéneos, esto es importantísimo. Y también ecos finos regulares. Debe ser homogéneos, es decir, la ecogenicidad debe ser igual, color gris medio, o sea, como el riñón, que vamos a, clases después vamos a ver cómo se diferencian, ¿no? O cómo es que son de similares en cuanto a ecogenicidad, pero deben ser iguales, ya que si aumenta esa densidad, significa que estamos frente a una acumulación de grasa a nivel de los hepatocitos. Y eso refleja como tal la esteatosis hepática no alcohólica, ¿no? Recuerden. También la cápsula lineal e hiperecogénica, que es la cápsula de Gleason, ¿no? Por anatomía sabemos que es la que recubre el hígado. Y esta se debe ver blanquita, hiperecoica, hiperecogénica, ¿ya? Con alta ecogenicidad. Es por eso que se ve así el borde como tal del hígado, ¿ya? Así se ve el borde del hígado. Y pues también la vena porta va a ser patológica si su diámetro mide más de 14, acá es milímetros, ¿ya? No va a ser centímetros, ¿no? Es milímetros. Si mide más de 14 milímetros en el Perú. ¿Por qué? Porque las guías te mencionan 14, las guías te mencionan 15, 16, 16 milímetros. En el Perú basta que tenga 14 milímetros para ya ser considerada como una hipertensión portal. Ojo, y a ese dato es importantísimo. Si les preguntan la vena porta normal en radiología, si es que hablamos de las guías internacionales, hablan de 15, 16, más de 10, más de 15, 16. Pero si hablan de solo de Perú, más de 14 milímetros, ¿ya? No son centímetros, son milímetros. Es diferente al colédoco, por ejemplo. Cuando ustedes evalúan el colédoco, y no se confundan en vena porta con colédoco, ¿no? Cuando ustedes evalúan el colédoco, es necesario que el colédoco no esté en más de 7 milímetros o más de 10 milímetros, ya que si es que es más, significa que hay algo obstruyendo, ¿no? Esto es prácticamente lo mismo. Cuando es más de 14 milímetros, significa que hay obstrucción o hay éstasis a ese nivel de sangre, ¿no? Por lo tanto, están hablando, o bueno, se están refiriendo principalmente a una hipertensión portal. Ya es el principal signo cuando se evalúa de la vena porta. Ahora, acá también ustedes, por ejemplo, están sospechando de una trombosis de vena porta. Por lo tanto, le pueden hacer un ecodoppler para ver cuánta sangre se está quedando a ese nivel estancada y cuánta sangre está pasando, ¿no? Si es que está pasando poco o si es que no está pasando nada. ¿Ya? Ahora, como ya sabemos cómo es que se ve el hígado normalmente, entonces vamos a ver la esteatosis hepática. La esteatosis hepática viene a ser de las enfermedades más comunes que se encuentran a nivel del hígado, ¿ya? Se refiere prácticamente a la acumulación de grasa a nivel de los hepatocitos. Recuerden que los hepatocitos acumulan no solo glucógeno, sino que también grasita. Entonces, cuando hay una acumulación de grasa, claramente, ¿no? Porque normalmente son los adipocitos, pero cuando hay una acumulación excesiva de grasa, también los hepatocitos pueden, acumularlas. Y esto hace de que no se vean con la ecogenicidad normal gris que se puede ver, sino que va a aumentar, se va a volver más hiperecogénico. Y esto es patológico, eso significa que hay grasa a nivel del hígado, ¿no? Y obviamente radiológica va a tener 3 grados. ¿Ya? Y para esto ustedes tienen que evaluar la ecogenicidad del hígado, tienen que evaluar el borde pegado al diafragma del hígado, ¿no? Del hígado, el borde pegado al diafragma, y también tienen que ver la hiperecogenicidad que engloba a la vena porta, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a ver, por ejemplo, cómo es que se ve un hígado normal, lo que lo que les decía, ¿no? Este es el hígado normal. Y vamos a diferenciar este gris, que es lo normal en un hígado, con el gris de esta esteatosis hepática grado uno. ¿Ven la diferencia? ¿No? Esto significa que está completamente lleno de grasa, lleno de, de lípidos, ¿no? Hay una acumulación excesiva. Y como es una acumulación excesiva, no diferencia como tal o no es que se concentre en un lugar, sino que va a ir a todos lados. Es por eso de que la ecogenicidad de manera general en el hígado va a aumentar, ¿ya? Ya que es importante porque ustedes van a poder ver la ecogenicidad, la hiperecogenicidad que se ve rodeando la vena porta. Y no solo eso, sino que también van a poder ver la ecogenicidad rodeando el diafragma. Este es el diafragma, ¿no? Ese es el diafragma. Entonces van a poder ver esa ecogenicidad, ¿ya? Miren, por ejemplo, en el grado 2 ustedes ya no van a ver la ecogenicidad de la vena, de la vena porta, periportal, ya no la ven, pero sí van a ver la ecogenicidad del diafragma. Ya a eso me refiero. Ustedes cuando evalúan entonces la esteatosis hepática, tienen que aumentar la ecogenicidad y tienen que
ver si es que tienen o no la hiperecogenicidad periportal y la hiperecogenicidad del diafragma. Si es que tienen las dos y es que ha aumentado la ecogenicidad, están en grado uno. Si es que ha aumentado la ecogenicidad y solo se ve la ecogenicidad del diafragma y no la periportal, están hablando de grado 2, ¿ya? Están hablando de grado 2. Y cuando ya no ves absolutamente nada, si no ves el, la hiperecogenicidad periportal, ni tampoco ves la hiperecogenicidad del diafragma, y encima todo el parénquima hepático está aumentado de ecogenicidad, ya estás hablando de grado 3. Por ejemplo, esta es la vena porta, miren. No se ve prácticamente nada. Es más, ni me animaría a decir que es la vena porta, ¿ya? Ni me animaría a decir eso. Y miren el diafragma, prácticamente no se ve. Y es más, por abajo ya se ve prácticamente lleno de agua. No podríamos estar frente a una citis. Entonces, este es el grado 3. Se dice que se necesitan 2 a 5 años para que esta estetosis hepática de grado 3 se convierta en una cirrosis. Y algunos contemplan incluso menos años, como 2 años, o sea, 1 año. Obviamente sin el cuidado y demás, ¿no? Pero recuerden que la esteatosis hepática es la etapa reversible de la enfermedad. Es decir, si ustedes se cuidan y no consumen grasas, no siguen consumiendo glucosa, etcétera, el hígado va a ser posible de que se pueda ir sanando poco a poco. Sin embargo, cuando ya llega la etapa de la cirrosis, ya va a ser totalmente diferente. La cirrosis ya hay cicatrización, ya hay fibrosis como tal a nivel de los puentes del hígado, ¿no? Puentes del hígado, que se ven incluso en la microscopía como tal, con hematoxilina y eosina. Con azul de Wright, perdón, ahí se utiliza otra coloración. Pero básicamente es eso, ¿ya? Cuando tienes esteatosis es una enfermedad reversible. Cuando ya pasaste la barrera como tal de la esteatosis, ya estás frente a una cirrosis y eso ya no se va a poder recuperar, ¿ok? Eso ya no se va a poder recuperar. Básicamente también la puedes ver en una tomografía, principalmente cuando comparas una densidad con la otra, ¿no? O incluso miren, por ejemplo, el hígado de la imagen de la tomografía de abajo, tomografía axial en ventana parenquimal, miren cómo es que se ve, ¿no? Totalmente aumentada la ecogenicidad del hígado. Y esto obviamente es patológico, ¿ya? Este es sin contraste y este es con contraste, ¿ya? Por la diferencia, obviamente, de la densidad de los tejidos. Ya. Esto es importantísimo, la cirrosis hepática. La cirrosis hepática, como les vuelvo a decir, va a ser la enfermedad em, irreversible del hígado. Es la última etapa de insuficiencia hepática que se tiene. Es decir, va a fallar prácticamente todo. Falla la detoxificación de las sustancias, falla, por ejemplo, el metabolismo de los lípidos, del azúcar, incluso del amonio, el amoníaco, lo va a fallar la síntesis de proteínas, por lo tanto va a fallar la coagulación. ¿Por qué digo? Porque los factores de coagulación son también proteínas y son también fabricados a nivel del hígado. Son también fabricados el hígado, entonces falla la coagulación. Entonces, es la última etapa y obviamente también lo más importante, y no debo dejarlo pasar por alto, es que ya no se va a sintetizar la albúmina. Y si no se sintetiza albúmina, disminuye la presión oncótica de la sangre y eso hace que los líquidos se extravasen al tercer espacio y haya la clásica citis, el clásico derrame pericárdico, derrame pleural, los edemas en miembros inferiores que llegan incluso a Nasarca. Entonces, eso más que nada. ¿Ya? La cirrosis hepática entonces viene a ser la última etapa de insuficiencia hepática que hay, la enfermedad más grave. Eh, ¿Cómo mejorar esto? Bueno, estilos de vida, pero aún así no vas a poder regresionar a como era la vida antes del paciente. El paciente va a estar con tratamiento continuo. Es más, como no va a formar prácticamente nada de defensas, no tiene casi nada de defensas, eso va a hacer de que o que sea muy susceptible a las infecciones también, se infecta mucho y estos pacientes vienen también con otras comorbilidades como diabetes, hipertensión y eso hace de que obviamente su pronóstico sea un poco más reservado, ¿ya? Entonces la cirrosis hepática
va a ser la enfermedad, es la enfermedad hepática crónica caracterizada por la cicatrización del hígado. Lo que les decía, como el hígado está sometido a una inflamación crónica, ¿ya? No es una inflamación aguda, es una inflamación crónica por obviamente la grasa que está siendo acumulada constantemente. ¿Ya? Pero eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser de que como hay una inflamación crónica, la única solución para este tejido no va a ser la regeneración, sino que va a ser la destrucción. Y al destruirse, la solución a esa destrucción va a ser la cicatrización o fibrosis. Cuando un tejido llega a fibrosis, es imposible que pueda regresionar. Cuando el daño es poco, si es una esteatosis hepática como tal, puede regenerarse un poco, sí, porque el hígado es un tejido algo lábil, entre lábil y no lábil, como un punto medio. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de cicatrización o fibrosis a nivel del cerebro, las neuronas no se van a poder reproducir en sí mismas, no se reproducen, no se dividen, entonces eso causa de que hay una fibrosis, por ejemplo, lo que pasa en enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, ¿no? Principalmente, ¿ya? Y así en diversos órganos, ¿ya? Y cuando hablamos de cicatrización o fibrosis a nivel del hígado, hablamos de la cirrosis hepática. Y obviamente el funcionamiento va a ser totalmente deficiente, totalmente pobre, ¿ok? Bien, este es el hígado normal, ¿no? Así es como normal y esquemáticamente se puede ver un hígado. Sin embargo, cuando ya estamos en esto tiene, por ejemplo, parte de cirrosis y parte de esteatosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque macroscópicamente la cirrosis se va a ver como un hígado multilobulado, ¿ya? Eso sí, no se olviden también, es un dato importantísimo. Macroscópico Macroscópicamente, la cirrosis hepática se va a ver como un hígado multilobulado, como estos lóbulos. Pero así, por ejemplo, miren este hígado totalmente aumentado de densidad, viene a ser parte de la esteatosis hepática. Este posiblemente sea un hígado totalmente falta de funcionamiento, una parte prácticamente ineficiente. ¿Ya? Recuerden que tiene cuatro lóbulos, ¿no? El izquierdo, el derecho, el cuadrado y uno más que está por detrás, ¿no? Son dos que están por detrás, el cuadrado y el otro están por detrás, ¿ya? Pero los superficiales van a ser estos dos, el derecho y el izquierdo, principalmente, son los más importantes, ¿ok? Y esta es básicamente la evolución de las patologías del hígado, ¿no? Este es el hígado sano, puede empezar la fibrosis en un punto medio, puede haber esteatosis, de la fibrosis llega la cirrosis y finalmente puede derivar en cáncer. El cáncer más común a nivel del hígado va a ser el cáncer hepatocelular o el hepatocarcinoma, que es lo mismo, ¿ya? Es un paso siguiente a la cirrosis, sin embargo, ambos, tanto la cirrosis como el cáncer, tienen la mayor deficiencia en cuanto al funcionamiento del hígado. ¿Ok? Estos pacientes, básicamente, tanto la cirrosis como el cáncer, la única solución va a ser el trasplante, ¿ya? Y estos cánceres de hígado hacen mucha metástasis, por ejemplo, al colon, al intestino delgado, porque hay una circulación enterocolónica, perdón, enterohepática, ¿ya? Enterohepática que hace que obviamente los nutrientes se vayan absorbiendo, se vayan metabolizando y demás, ¿no? Y como hay esta circulación, esto hace de que el cáncer pase de un lado al otro y estos hacen mucha metástasis principalmente al colon, ¿ya? A los pulmones también y al cerebro, aunque el cerebro en menos medida, ¿no? Pero a los pulmones sí, y al colon. A ver, ¿qué más tenemos? Uy, no veo nada. A ver, un momento. Creo que se me ha olvidado acá. Voy a solucionarlo de mi laptop. Deme un segundo, por favor. ¿Dónde nos quedamos? Acá. Mm,
Ya, creo que ya lo solucioné. Ya. Ya, a ver, chicos, ¿se logra ver? Mm, Se ve blanco. Ya, ahí, ¿no? ¿Se Ah, ve? sí, sí se ve. Ya, genial. Gracias. Bien, esa es la evolución natural, entre comillas, la evolución patológica de esta enfermedad de la insuficiencia hepática, ¿no? Esos son los signos radiológicos de la cirrosis hepática. Cuando hablan de fibrosis, recuerden, siempre va a ser macroscópicamente los multilobulados, ¿no? Pero acá importantísimo recordar la anecogenicidad rodeando al hígado. Lo que les mencionaba que la ecogenicidad viene a ser agua y cuando rodea el hígado significa que hay ascitis. Esto negro que ven acá, anecogénico, que no genera ecos como tal, es propio del agua, ¿no? Es propio del agua. Ahora, miren también la apariencia o los bordes del hígado. En principio, no, el borde que debería ser hiperecogénico no se ve bien, no se ve, de plano ya no se ve hiperecogénico, no tiene borde, ¿no? Tiene una estructura pseudonodular, por ejemplo acá, miren, la pseudonodular. La ecogenicidad es totalmente heterogénea, es decir, va a tener hiperecogenicidad, hipoecogenicidad, anecogenicidad, entonces va a ser muy variable en ese aspecto. Y obviamente el hígado va a estar hipotrofiado. Ok, el hígado está atrofiado, mejor dicho, el hígado está atrofiado. Entonces va a ser pequeño de tamaño y va a estar totalmente irregular en cuanto a los bordes. Ahora, también importante mencionar que hay otros signos de hipertensión portal. No solo está el aumento del diámetro de la vena porta, sino que también pueden tener em, el aumento del diámetro de las venas colaterales, como la vena esplénica, ¿no? Que lleva al vaso. No solo eso, sino que también la esplenomegalia puede ser un signo, etcétera, ¿no? Pueden llegar a esos diagnósticos o a esas afirmaciones, ¿no? Ya, esos son más ejemplos, por ejemplo, de la cirrosis hepática, solo para que lo vean. No miren un hígado totalmente disminuido de tamaño, perdón, un hígado totalmente disminuido de tamaño y totalmente rodeado de agua, ¿no? Lo que es la citis. Igualmente acá, hígado disminuido de tamaño y con la citis a este nivel. En una tomografía, miren, totalmente lleno de agua a este nivel, pero acá el hígado tiene una apariencia pseudonodular, está totalmente irregular y está disminuido de tamaño. No solo eso, sino que también el vaso está grande, ¿no? El vaso está grande y también está lleno de agua. Eso significa que hay ascitis. Acá también el vaso está grande, el hígado está chiquito y eso causa que haya ascitis. Igualmente acá, ¿no? Estos son principalmente los signos de la cirrosis hepática. Hoy en día, ojo, la cirrosis no se va a diagnosticar con una ecografía, no se diagnostica ni con una ecografía ni con una tomo. El diagnóstico para confirmar la cirrosis, ¿qué va a hacer? Va a ser la biopsia. Tienes que sacarle una biopsia. Sin embargo, no siempre se hace eso. Hoy en día se prefiere hacerle la elastografía, que es una técnica que te permite ver qué tanta fibrosis hay a nivel del hígado. Y se maneja con unos porcentajes para poder ver si es que se trata de una fibrosis leve, moderada, severa, si es que ya se etapa de cirrosis, etcétera, ¿no? Elastografía o fibroscan es lo mismo. Bien, a diferencia de la hipertensión portal producida por las enfermedades previamente dichas, ¿no? Como la cetosis hepática crónica, se tiene también la trombosis portal como una de las causas de esta hipertensión portal. Sin embargo, esta se va a dar principalmente, como su nombre lo dice, por un trombo que va a obstruir parcial o totalmente la vena porta como tal, lo que la va a dilatar. ¿Ya? Este es un hígado normal, esa es una vena porta normal, no se ve absolutamente nada. Sin embargo, cuando tienes esto, una trombosis de la vena porta, en principio vas a ver muy calcificada la vena porta, ¿ya? Y estas bolitas que ven acá, estos van a ser los trombos, que van a disminuir obviamente la luz de la vena porta. Y eso va a hacer obviamente de que haya una hipertensión portal. Y como recuerden que por la porta llega el 75% y la irrigación de la sangre, esto va a hacer de que haya una insuficiencia
hepática aguda en este caso, no es crónica. La cirrosis y la esteatosis son crónicas, pero en la trombosis portal, como no llega de forma abrupta el 75% de la sangre hacia el hígado, esto va a causar de que haya una insuficiencia aguda del hígado. Ya es la principal diferencia en cuanto a la clínica. ¿Ya? También se tienen los quistes hepáticos, sin embargo, los quistes hepáticos no siempre se van a operar, ¿ya? No siempre se operan. Sin embargo, que como son quistes, van a ser obviamente bolsitas de líquido, ¿ya? Esa es la diferencia. Son bolsitas de líquido y como son líquidos, recuerden que tienen su propia densidad. Ya son bolsitas y como son bolsitas, se van a ver de manera regular. Los bordes van a ser romos. Si se ve más blanco, significa que es una masa, pero como tiene densidad de agua, hablamos de ello, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Ahora, estos quistes son causados, pueden ser causados principalmente por genética, pueden aparecer de la nada, pero también existen, por ejemplo, un parásito que te causa quistes hepáticos, aunque no tan grandes, ¿ya? Existe, por ejemplo, un parásito llamado el Echinococcus granulosus que te termina causando quistes hepáticos. ¿Ya? Y cuando ustedes ven pacientes con quistes hepáticos, se sugiere que reciba una cita hacia gastro, ya que estos quistes hepáticos deben ser descartados del equinococo granuloso. Se debe descartar y si es que por X motivo sale positivo, pues entonces se tiene que eliminar con el tratamiento. ¿Ya? Necesita por lo menos este, 14 a 16 milímetros para poder ser considerado, y que sean varios, obviamente, para poder ser considerado la cirugía. Sin embargo, no todo quiste hepático se hace cirugía, porque no es que haya un mal funcionamiento a nivel del hígado. El hígado puede funcionar de aquí hasta el fin de su vida sin ningún problema, ¿ok? Pero principalmente es por la densidad. Si tuviera otra densidad, ya no piensas en un quiste, sino que también puedes pensar en una masa tumoral. Bueno, la poliquistosis viene a ser la gran cantidad de quistes, ya básicamente es eso, ¿no? Está totalmente lleno de quistes y eso sí, pues, eso sí es necesario que se haga una cirugía para sacar la gran cantidad de quistes posibles, ¿ya? Y acá lo curioso es que la poliquistosis no solo afecta al hígado, también puede irse al vaso, por ejemplo, puede irse a otros órganos como el riñón, a las suprarrenales, puede irse a prácticamente todos los órganos, esta poliquistosis. Esta es una enfermedad genética, ¿ya? Mientras que el hemangioma, y acá sí empieza ya lo bueno, entre comillas, porque vamos a hablar más que nada de la trifásica, ¿no? El hemangioma viene a ser un tumor producido, o bueno, conformado por básicamente partes blandas y por vasos, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a tener grasa y va a tener gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Va a ser hiperrefringente, homogénea, y vamos a ver cómo es que se ve en una ecografía. Ustedes pueden ver esto, ¿no? Está en densidad de grasa, ¿verdad? Y como tiene densidad de grasa, ustedes en principio pueden pensar en un hemangioma. Son uno de los más comunes también, ¿ya? Sin embargo, no es lo más común. Miren, por ejemplo, también esta imagen. Ya un hígado totalmente hipoecogénico está perdiendo su ecogenicidad, pero miren acá, está totalmente blanquito, ¿ya? Está totalmente blanquito, densidad de grasa también. Sin embargo, vamos a ver en la siguiente imagen. Este hemangioma, cuando ustedes le hacen como tal una tomografía contrastada trifásica, va a ser totalmente diferente, ¿ya? ¿Por qué? Porque en principio vamos a tener estas fases, ¿ya? La fase sin contraste o simple no se considera dentro de las fases como tal de la trifásica, sino que se considera la arterial, la venosa portal y finalmente la tardía, ¿ya? La tardía. Entonces, ¿cuál va a ser en este caso, perdón? ¿Cuál va a ser en este caso la forma en la que ustedes van a poder evaluar el, el, el hemangioma? Lo van a ver de esta forma, pues, ¿no? Incluso pueden ser varios. Ya miren, por ejemplo, acá arribita cómo es que se pinta en la fase arterial y va disminuyendo poco a poco hasta la fase tardía. Es decir, no existe un washout así tan claro como si lo van a ver en tumores que son agresivos. En el caso del hemangioma, como termina en oma, es un tumor, un tumor bastante benigno, no te va a causar más muchos problemas. Se tiene que operar, sí, pero no te causa muchos problemas. ¿Ya? Es por eso que simplemente viendo que no existe un patrón de pintado como tal común a las otras patologías, pues ya puedes llegar al diagnóstico. ¿Ok?
Miren, por el otro lado se tienen los adenomas hepáticos. Estos adenomas hepáticos se da principalmente en pacientes que usan anticonceptivos orales, es decir, en aquellas pacientes que están en edad fértil, ya que estos son causados principalmente por razones hormonales. Incluso no solo eso, sino en pacientes, o bueno, en personas que utilizan constantemente los anabólicos, esos anabólicos de gimnasio para construir músculo, etcétera. Esos te pueden, incluso también los catabólicos, porque también quemadores de grasas han llegado a la conclusión de que pueden producir finalmente adenomas hepáticos. Sin embargo, estos suelen ser solitarios y no van a ser tan lesivos como las otras complicaciones que pueden traer los anabólicos, catabólicos, ¿no? En cuanto a los anticonceptivos orales, sí pueden producir adenomas, sin embargo, no son lo más común. Ya no son lo más común. Miren, por ejemplo, en una ecografía ustedes lo van a ver totalmente hipoecogénico, no hiperecogénico como un hemangioma, ¿no? Está totalmente diferente, pero ven que está totalmente bien delineadito, ¿no? Y que incluso te deja una sombra acústica hiperecogénica, ¿ok? Le haces una tomografía contrastada trifásica y te va a salir de esta forma, ¿ya? Esta es la fase sin contraste. Cuando le pones el contraste se va a pintar de manera irregular. Esta ya es la fase arterial. Y cuando ya está saliendo, va a dejar este clásico aro hiperdenso en los bordes como tal del tumor. O bueno, del adenoma, del chiquito. Esta es la fase tardía. Entonces, cuando ustedes vean una paciente en edad fértil y vean que tiene una pequeña masita a nivel del hígado, primero le preguntan si es que están consumiendo anticonceptivos orales. O no solo eso, si es que ven un paciente que va al gimnasio constantemente y ustedes lo pueden notar, también le deben preguntar si es que utiliza o no anabólicos. Son las causas más importantes para los adenomas hepáticos. ¿Ok? Entonces tú le solicitas una ecografía, le solicitas una tomografía trifásica y el signo que debe aparecer va a ser el signo del halo que ven acá, el signo del anillo hiperdenso. Ya yo le llamo así, anillo hiperdenso. Cuando ven un anillo hiperdenso es un adenoma hepático. ¿Ok? También se tiene la hiperplasia nodular focal. Esta es una enfermedad principalmente genética. Son asintomáticas, remiten incluso por sí solas. Y vamos a ver la clásica cicatriz central al momento de hacer una ecografía trifásica. ¿Por qué? Porque vamos a ver que es una masa totalmente irregular. Ya es irregular, es hiperdensa, pero al centro va a tener un punto negrito, un punto hipodenso. ¿Qué es lo que pasa? Esta es su cicatriz central y es lo clásico de la hiperplasia nodular focal, si es que hablamos las condensaciones a nivel del hígado, ¿no? Por ejemplo, tienes una sin contraste, ¿no? En este caso, no le estás poniendo el contraste y lo vas a ver de esta forma. Hipodenso, sin embargo, la cicatriz se va a ver totalmente más oscuro que el resto del tumor. Entonces, lo vas a ver de esta forma. Le pones el contraste y lo primero que se va a pintar va a ser los bordes como tal. Y va a ser prácticamente todo el cuerpo, todo el tumor, menos el centro. No se pinta. Este es en la fase arterial. Sin embargo, cuando ya pasa todo, el contraste va a llegar recién a la cicatriz y va a terminar de ir, va a irse poco a poco de todo el resto del tumor. Lo que va a causar este signo bastante importante de la cicatriz central. ¿No? La cicatriz central entonces al inicio no se pinta rápido, pero ¿qué es lo que pasa? En la fase tardía, el tinte ya se fue de todo el resto del tumor y ha llegado a la cicatriz. Y eso hace que se vea de esta forma. Ya también es muy clásico de la hiperplasia nodular focal. Luego está el hepatocarcinoma y acá es donde nosotros vamos a ver el clásico wash out. Es decir, ustedes le ponen el contraste y así como se pinta de manera rapidísima, también se va de manera rapidísima. Ya es la neoplasia primaria maligna más común del hígado. Ya es lo más común que se encuentra y lo más grave, obviamente. Está asociado a la cirrosis, alcoholismo, hepatitis viral, etcétera. ¿Ya? La causa más común, cirrosis. También por hepatitis viral, principalmente por la hepatitis viral B y hepatitis viral C, es que pueden terminar causándose un hepatocarcinoma a la larga, ¿no? A la larga. Estos son los únicos que se cronifican, no se olviden, la B y la C. El resto, el A, que no tiene mucha significancia clínica, el D, que tampoco, y el E, que es para embarazadas, no tienen tendencia a cronificarse. Estas dos, la B y la C, sí. Y obviamente el alcoholismo, ¿no? El alcoholismo que afecta principalmente el hígado, que daña el hígado. Miren, por ejemplo, en la cabeza, ¿no?
en gran parte del lóbulo izquierdo del hígado, cómo es que se ve una gran bola, ¿no? Hipoecogénica, ¿no? A este nivel, ¿no? Sin sombra acústica posterior. Le haces una trifásica y miren, por ejemplo, está sospechando de que acá hay algo. Le entra el contraste y antes de que incluso se llenen el resto del hígado, ya se llenó este. Y no solo se llenó, sino que ya desapareció. Este es el clásico washout. Ya, este es el washout. ¿Ok? Y ese es clásico también del hepatocarcinoma. Eso no quiere decir, ojo, que los diagnósticos se hacen con trifásicas, ¿ah? Chicos, los diagnósticos siempre van a ser con biopsias. No siempre se hacen con trifásicas. ¿Ok? Washout, ¿no? Cómo se pinta rápido y cómo es que se va también de manera rápida. Y bueno, la meta que es, o sea, el hígado es de los lugares más comunes, por no decir el más común, de metástasis. Llega de todo acá, por ejemplo, el colon, el estómago, el páncreas, pulmón. O sea, básicamente va a llegar todo, incluso la piel también afecta bastante al hígado. Entonces, es esto, ¿no? Básicamente. La metástasis ustedes van a poder evaluarla, sí, principalmente cuando ustedes ven diversas bolitas, ¿no? A nivel del hígado. Diversas bolitas hipoecogénicas, hipodensas, para poder llegar a ese diagnóstico. Sin embargo, van a poder llegar a ese diagnóstico. Obviamente, el diagnóstico diferencial va a ser la poliquistosis, pero por ejemplo, este paciente puede estar viniendo con un diagnóstico previo en tratamiento incluso irregular de, no sé, cáncer de colon, póngase, de estómago, de páncreas, ¿no? Entonces, ahí ya se piensa más en una metástasis. O incluso la poliquistosis sucede en personas jóvenes, pero viene un paciente, no sé, con alcoholismo crónico, este, que ha bajado de peso, que es un adulto mayor, entonces ahí ya se piensa más en metástasis, ¿no? O incluso en un hepatocarcinoma. Acá deben haber más imágenes. Como ven acá, ¿no? Varias bolitas. Incluso miren cómo afecta también al riñón izquierdo. Ya, varias bolitas. Son varias bolitas hipodensas que también afectan, miren, al lado del vaso. ¿Ya? Igualmente acá, varias bolitas. Bien. Cuando se quiere evaluar la vesícula biliar, se evalúa prácticamente todo, los bordes, el contenido y también su orificio de salida, que es el conducto cístico. ¿Ok? La vesícula biliar tiene forma de pera, es un órgano pequeño, se localiza en el cuadrante superior derecho, en el hipocondrio derecho, y ahí está el clásico signo de Murphy que ustedes hacen, ¿no? En la palpación para poder ver si es que se trata clínicamente de algo quirúrgico. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar se puede inflamar. Eso es una colecistitis aguda, principalmente por una razón obstructiva, una piedrita obstruyendo el cístico. Pero no necesariamente todos los casos tienen que ser obstructivas. Hay causas no obstructivas también de colecistitis, por ejemplo, las infecciones. Las enfermedades autoinmunes también pueden inflamar la vesícula. Pero entre las infecciones se tienen, por ejemplo, la salmonela, ¿ya? Como una de las causas más importantes de colecistitis aguda no calculosa, principalmente. ¿Ok? Bien, sabiendo esto, recordemos que almacena, concentra y libera la bilis. ¿Ok? Entonces, bueno, el primer examen que ustedes van a pedir para evaluar la vesícula biliar va a ser la ecografía. La ecografía en estos casos como está lleno de bilis, como tal, la vesícula biliar se va a ver totalmente negro, no va a generar muchos ecos. Si es que ustedes ven ecos, significa que o sea, si es que ustedes ven diferencia en la ecogenicidad, o sea, que es una ecogenicidad heterogénea, eso no quiere decir que sea malo. ¿Por qué? Porque también existe barro biliar. El barro biliar es totalmente normal y ustedes pueden verlo así, ¿ok? Entonces es el primer método de elección. Es una estructura necogénica porque está llena de bilis y las paredes son delgadas. Cuando estamos en una colecistitis, las paredes se engruesan mucho, se engruesan, ¿ya? También se puede pedir una tomografía computarizada, aunque la tomografía computarizada no es de mucha ayuda. O sea, puedes ver como tal los bordes inflamados, incluso también te ayuda a ver los cálculos, si es que existen cálculos, ¿no? Para ver si es que existen ahí, pero no te van a servir mucho. Sin embargo, la grasa, cuando utilizas un contraste yodado, que utilizas en todas las tomografías, sino que la grasa puede enmascarar los cálculos, entonces por eso no se usa mucho. La resonancia magnética sí se va a utilizar más. Ya, la resonancia magnética sí va a ser la segunda línea de elección.
Cuando tú, por ejemplo, en una ecografía, le encuentras piedritas, ¿no? Y el paciente le duele, pero tú no puedes llegar a ver el coledo, etcétera, con una ecografía, entonces ya le pides una resonancia magnética. La resonancia magnética siempre te va a ayudar para poder hacer los estudios prequirúrgicos, para que el cirujano sepa cómo poder solucionar el cuadro del paciente. Ya que si está muy abajo, por ejemplo, ustedes simplemente le pueden hacer una CEPRE y ya pues lo pueden corregir simplemente. Pero si es que está más al medio, generando obviamente obstrucción, etcétera, un dolor tremendo, ya lo pasas a cirugía y el cirujano va a saber cómo extraer como tal todo. Ya es importante también conocer eso. Entonces, la resonancia magnética o colangioresonancia, que es lo mismo, eh, es el segundo método de elección. Incluso algunos ya lo están postulando como el primero en situaciones donde clínicamente sean ya prácticamente una patología biliar o de las vías biliares, ¿no? En estos casos, la resonancia ya se está postulando como incluso el primer método de elección. Pero a razón de exámenes, la universidad considera que la ecografía es la primera, ¿no? Y también varias literaturas consideran eso. En cuanto a los cálculos, recuerden lo que le mencionaba en las primeras clases. Los cálculos biliares se van a ver, sí, pero con una sombra acústica posterior. Y eso es importantísimo. Ustedes, como los cálculos biliares están llenos de colesterol, de grasita, de calcio, se van a ver blanquitos. Entonces van a ser bolitas blancas, ¿no? Y cuando tienes bolitas blancas, en la ecografía se van a ver hiperegogénicas. Y como son cálculos y estás sometiendo a diferente densidad, tanto el interior de la vesícula como las piedritas son de diferente densidad, esto va a terminar causando una sombra acústica. Por ejemplo, entonces los cálculos van a tener una densidad hiperecogénica con sombra acústica hipoecogénica o anecogénica, o sea, van por ahí, ¿no? De la mano, o sea, con una sombra negrita. ¿Ya? Porque hay incluso algunos casos de que hay sombra blanca en otras patologías. Es por eso que siempre se debe mencionar como tal que si es hipoecogénico o anecogénico, ¿ya? Por ejemplo, estos se van a ver en una colangioresonancia también. Es bastante importante. Se pueden ver las piedritas ahí de manera hipointensa, ¿ya? Igualmente en una tomografía lo único que ustedes van a ver es a los cálculos en el caso de que estos cálculos estén calcificados, no se olviden también, ¿ya? Pero lo principal es en una ecografía. En la ecografía un paciente puede llegar o sea, puede llegar por sus estudios generales, porque estos se pueden hacer en estudios generales, no necesariamente pacientes que están mal, pero puede llegar por eso, puede llegar por referencia, por emergencia, entonces le haces una ecografía y vas a ver ahí las piedritas. Y este viene a ser el conducto cístico. Si es que una piedrita se aloja a este conducto cístico, ahí viene el problema, porque se inflama toda la vesícula, ¿no? Y termina empeorando el cuadro como tal, ¿no? No, no olviden la sombra acústica posterior, ¿ya? Acá se pueden ver algunas piedritas calcificadas, sin embargo, la radiografía no es de mucha ayuda, ¿ya? Y esa es una CEPRE. Básicamente lo que hacen en la CEPRE es llegar hasta la segunda porción del duodeno desde la boca y ahí introducen por la ampolla de váter, pues, la CEPRE para poder terminar ayudando al paciente a poder expulsar por su conducto, porque lo dilatan, ¿no? Los conductos biliares, para poder expulsar como tal las piedritas y desinflamar todo. ¿Ok? Es más, esta CEPRE tiene sus complicaciones también, porque esas piedritas, un pedazo se puede desprender sin querer y poder llegar al conducto de Wilson, al conducto pancreático y terminar causando una pancreatitis post-CEPRE, que se le conoce, ¿no? Bueno, más fotos, por ejemplo, de los cálculos que son calcificados. Esto se le conoce como vesícula en porcelana. Se le conoce así, ¿no? Vesícula en porcelana. Cuando está totalmente calcificada se ve así. Pero la vesícula en porcelana no solamente se refiere a esto, sino que también puede referirse a la vesícula totalmente calcificada en los bordes. Cuando se calcifica en los bordes y lo ven en una radiografía, tomografía, eso ya es una vesícula de porcelana más a fondo todavía. Y eso recalca la idea de que el cuadro patológico de la vesícula es crónico, no agudo, porque se está calcificando.
¿Ya? Entonces, miren, una gran cantidad de piedritas obstruyendo la luz, ¿no? Y por lo tanto hay una sombra acústica posterior anecogénica. Igualmente, esta es una resonancia. Miren la diferencia entre una tomografía con una resonancia. Esta resonancia en este caso está en T1. Bueno, esa es una tomografía, porque las partes blandas se ven totalmente diferentes, ¿no? Bueno, más calcificaciones y más resonancias. Ya. Vamos a ver un poco de la colecistitis aguda. Recuerden, todo lo agudo se va a inflamar, se va a ensanchar, se va a poner más gordito. Esto hace de que la vesícula biliar se inflame. Por lo tanto, aumenta de tamaño y los bordes también van a estar engrosados. Ya, eso es lo principal. La causa más común va a ser por obstrucción del cístico, principalmente por una piedrita que se desprende desde dentro de la vesícula biliar y termina causando un cuadro obstructivo. ¿Ok? Este es, por ejemplo, cómo es que se ve, miren los bordes totalmente llenos y el tamaño también bastante incrementado. Miren, por ejemplo, acá esta piedrita hiperecogénica que tiene su sombra acústica posterior, igualmente en estas, ¿no? Tienen varias sombras acústicas posteriores. Eso obviamente causa que el paciente le duela muchísimo, principalmente tras la ingestión de grasas, ¿ya? Igualmente acá, ¿no? Totalmente lleno, miren cómo están los bordes, totalmente engrosados. Y acá, ¿no? Principalmente, ¿ya? Esto, a eso me refiero. La inflamación de las paredes son lo más importante en cuanto a la colecistitis aguda. Y es diferente a lo crónico. Como les decía, lo agudo viene a ser regordito, rechonchito, caliente, con bordes gruesos, etcétera. Mientras que la colecistitis crónica va a ser diferente. Va a ser totalmente delgado, va a estar atrofiado, pequeño, va a estar calcificado principalmente. Es una infección prolongada de la vesícula biliar, ¿no? La vesícula atrofiada, pared gruesa, calcificada, sin edema en el líquido libre. Esto. Y esto es a lo que se le conoce como la vesícula en porcelana. Ya también deben tenerlo muy en cuenta. Esta es la vesícula en porcelana, ¿ya? Que es cuando los bordes están altamente calcificados y esto causa de que se vea de esa forma, ¿no? Ya. Y esto ha sido pregunta de examen, por ejemplo, el pólipo vesicular. El pólipo vesicular se va a diferenciar la litiasis vesicular, ¿de qué forma? Por su sombra acústica posterior. Los litiasis, o sea, las piedritas en la vesícula, sí van a tener sombra acústica posterior, mientras que el pólipo no lo va a tener, ¿ya? Es más, es frecuente en gente joven, mientras que las litiasis vesiculares son más frecuentes en adultos mayores. Pero acá lo importante es que no dan sombra acústica posterior. Miren, por ejemplo, este es la vesícula, cómo es que hay algo hiperecogénico, ¿no? Colgando como tal o pegado a la pared superior, en este caso de la vesícula, pero que no tiene sombra acústica posterior, no hay sombra acústica. Por lo tanto, ustedes piensan en un pólipo. Ya igualmente acá son varios pólipos pegados. No, no siempre están pegados. Hay veces de que están anclados por una pequeña línea de tejido conectivo, ¿no? Y eso se le llama que están pediculados, tienen su pedículo. Ya, eso es mucho más grave. Eso puede ser algo maligno más bien. ¿Ok? Cuando tienes varios y entre los varios suma más de 15 o 14 milímetros, le tienes que hacer sí o sí una extirpación de todos los pólipos, ya que es probable que sea algo maligno. ¿Ok? Puede ser pediculado, como les refiero, ¿no? Un bracito jalándolo, y haciendo de que tenga más espacio como tal el pólipo. No tiene sombra acústica posterior, no se olviden, ¿ok? Y luego está el carcinoma vesicular, que el 90% son adenocarcinomas y como todos los carcinomas en general, todos los cánceres, va a ser de forma irregular, calcificada, con metástasis. El paciente va a estar ictérico, con baja de peso, con infecciones, con dolor, etcétera, ¿no? Miren, por ejemplo, es una masa totalmente irregular en cuanto a la luz, ¿no? O sea, todos sus bordes están irregulares, la densidad es totalmente heterogénea, es diferente, y eso, miren, por ejemplo, está poniendo prácticamente toda la luz de la vesícula. Igualmente acá aparece un trébol, está tapando toda la luz de la vesícula, básicamente. Y esto es una patología obviamente de las más graves, ¿no? ¿Es muy infrecuente tener un adenocarcinoma de conducto biliar? Sí, es muy infrecuente. Sin embargo, van a terminar viendo casos porque, o sea, se ven bastante, ¿no? En Loaiza, principalmente en Loaiza, pero también se ven 2 de mayo, ¿no?
Esos son carcinomas, por ejemplo, en una tomografía, ¿no? Esos son, también miren cómo está de irregular y tiene sombra acústica. Totalmente, diferenciado en cuanto a su densidad, totalmente irregular y que afecta a otros órganos. Se va, por ejemplo, aparte del vaso también, a las asas intestinales, como hay inflamación perihepática también. O sea, es bastante interesante, ver cómo es que un carcinoma puede terminar afectando no solo la vesícula, sino también el hígado, que es su principal sitio de extensión. ¿Ok? En cuanto a las vías biliares, también la ecografía a primera mano. Siempre es la ecografía a primera mano. Sin embargo, la ecografía puede ser, no puede ser tan sensible para el diagnóstico de todas las patologías. O es más, con la ecografía no siempre vas a ver al 100% cómo es que se ve todo el conducto. Cuando tienes dudas sobre eso, ya le pides la colangioresonancia. La colangioresonancia sí te va a permitir ver todo, básicamente. Y es el segundo método de elección también. Pero para solucionar patologías se tiene la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, que es la CEPRE. Ya, eso sí no se olviden, la CEPRE. La colangiopancreatografía endoscópica retrógrada es la CEPRE. Y esa CEPRE es importantísimo porque, como les menciono, si es que hay una piedrita obstruyendo, con esto vas a entrar a partir de la segunda porción del duodeno por la ampolla de Vater y vas a terminar sacándola propio, ¿no? Como si lo estuvieras introduciendo un ganchito y terminar, liberando como tal, o aliviando como tal el pasaje del conducto biliar, ¿no? Esto utiliza un ultrasonido para ver la vía biliar y se coloca un DREN para reducir los síntomas principalmente, o sea, es terapéutico también, ¿ok? Y la colangioresonancia es la que se pide posterior a la ecografía. Es un estudio de imagen no invasivo, se puede realizar en pacientes embarazadas, en niños recién nacidos, etcétera. Y son de alta sensibilidad, muy alta sensibilidad, porque incluso le dan la vista al cirujano para que pueda saber dónde operar, ¿no? Exactamente, o dónde encontrar los litos, ¿ya? Bueno, esta es la coledocolitiasis, la piedrita con sombra acústica posterior en el colédoco, ¿no? También le puedes pedir una colangioresonancia y te puede salir así, ¿no? Totalmente lleno de piedritas. Ya, las piedritas en la colangioresonancia se van a ver de hipointensas, ¿ah? No se olviden. Esa es una cepre, por ejemplo, cómo es que le están sacando esta piedra de acá y y esta piedra de acá. Esta es una colangioresonancia, cómo es que está de dilatado a este nivel de abajo, o sea, todo este nivel de abajo está dilatado, lo que quiere decir que antes a ello hay una obstrucción, ¿no? Igualmente acá el colédoco que tiene sus piedritas y que está generando sombra acústicas posteriores, ¿no? Esa es la coledocolitiasis. Luego está la colangitis aguda ascendente. Cuando tienes una colecistitis, esta se puede complicar con una colangitis. No recuerden la tríada clásica como tal de la colecistitis, ¿no? Que es la fiebre, la ictericia y el dolor abdominal en cuadrante derecho. Sin embargo, cuando ya tienes una colangitis, se agregan dos síntomas más, que es la pentada de Reynolds, ¿no? No se olviden también que esos tres, del dolor, de la ictericia, dolor, la ictericia y la fiebre se va a añadir como tal la, la alteración del sensorio y la hipotensión, ya importantísimo también en cuanto a la colangitis. Esto ya es mucho más grave, requiere incluso de terapia antibiótica, etcétera, ¿no? Los organismos que más comúnmente afectan en estos casos son los organismos, ¿cómo se llama? A los anaerobios, ¿ok? Los anaerobios. En este caso son por infecciones bacterianas del árbol biliar, presenta la clásica triada, incluso no solo la triada de Charcot, sino la pentada de Reynolds, ¿ok? Eso es básicamente. Ahora, este, el diagnóstico no va a ser por imágenes de la colangitis aguda o ascendente, no va a ser por imágenes, sino que va a ser principalmente con la clínica, con la semiología. Y ahí eso sí ténganlo presente, ya que les puede parecer esto, ver acá, pero a simple vista también les puede parecer un cáncer, ¿no? Tranquilamente. Entonces, con clínica principalmente se va a poder diferenciar uno del otro. Ya. El vaso es más corto. El vaso es un órgano también accesorio que se encuentra en el cuadrante inferior, bueno, el cuadrante superior izquierdo, en este caso, el hipocondrio izquierdo, debajo del diafragma y detrás del estómago, ¿no? En este caso, los glóbulos rojos que ya llegan a los 120 días van hacia el vaso y para que estos sean eliminados.
e incluso no solo los glóbulos rojos viejos, sino que también aquellos que son formados anormalmente, erróneamente, con alteración en su ADN, en su genética, etcétera, estos van al vaso y se terminan eliminando, autodestruyendo. Ya es por eso la importancia del vaso. A esto también, primera instancia, ecografía. Ya la ecografía va a ser la primera línea y lo vas a ver como un grano de café. Así como si estuvieras viendo un bólulo de sigmoides a nivel del abdomen, igualito lo vas a ver, ¿ya? Acá también puedes evaluar la vena esplénica. Esta vena esplénica puede estar aumentada de tamaño, lo que va a ser un signo directo de hipertensión portal, por ejemplo. Ya tiene una ecogenicidad homogénea, pero ligeramente menor al del hígado, ¿ok? La radiografía, al igual que para el hígado, no te va a servir, solo cuando tienes una megalia, es decir, cuando está aumentado de tamaño. Cuando tienes una esplenomegalia, lo vas a poder ver. Sin embargo, cuando quieres ver otra patología, no te va a servir para nada, ¿ya? Y la tomo, que sí te puede ayudar en estos casos, ¿ya? La tomo sí es de gran ayuda, te puede ver si es que te puede ayudar a diferenciar que si es que es un tumor o no. También si es que también no solo eso, si es que ves una hepatomegalia y no puedes evaluar el hígado, pues ya con la tomo le evalúas también el hígado y ves si es que estás en una hipertensión portal, tal vez, ¿no? O una cirrosis. Ya. Bueno, esta patología no les van a no les van a preguntar, ¿no? Pero solo para que revisen, para que vean, ¿no? Cómo es que se termina viendo un cáncer, en este caso un linfoma de células B y T, que afectan como tal a los tejidos linfáticos y entre ellos está obviamente el vaso, ya que acá están también gran cantidad de los linfocitos, ¿no? Y eso puede generar un linfoma, ¿no? Miren cómo es que se está afectando totalmente al vaso, ¿no? En gran cantidad. Y no solo va al vaso, sino que también va a otros tejidos linfáticos, como los ganglios, como las placas de Peyer a nivel del ilio, a nivel del colon, etcétera, ¿no? También, y esto sí es importante, principalmente en pacientes que sufren un traumatismo abdominal contuso por un accidente de tránsito, etcétera, puedes tener eso, puede tener un traumatismo esplénico y tener un sangrado a nivel del vaso, ¿no? Y el sangrado como tal se ve negrito, casi como una citis. Entonces, si tienes en ese contexto un paciente con un hígado disminuido de densidad en principio, está más y más negrito y con bordes totalmente negros, anecogénicos, ya piensas que estás frente a un traumatismo esplénico, ¿ya? Igualmente acá, un traumatismo esplénico, ¿no? Está rodeado de sangre, ¿ok? Y tiene densidad disminuida o heterogénea. Ya, este es el último órgano. Este sí le voy a poner un poco de énfasis. El páncreas va a ser un órgano accesorio bastante importante para la emulsificación de las grasas, principalmente por los jugos pancreáticos, ¿no? Y también por el árbol biliar, ¿no? Recuerden que de la vesícula biliar sale el cístico y el cístico se junta obviamente con el hepático común y este hepático común con el cístico termina formando el colédoco, que tiene varias porciones y entre ellas y la última va a tener una porción pancreática, intrapancreática principalmente, ya que es a ese nivel que, si bien es cierto, termina, pero a ese nivel se va a terminar uniendo con el conducto de Wilson o el conducto pancreático, que es lo mismo, y va a terminar expulsándose en la ampolla de Vater como tal en la segunda porción del duodeno. Es lo normal, ¿ya? Entonces, tú puedes generar la bilis como tal y la bilis va a salir junto al jugo pancreático también. El jugo pancreático sirve para no solo el metabolismo de las grasas, sino que también para el metabolismo de las proteínas principalmente. ¿Ok? Entonces tienes enzimas digestivas y hormonas que salen o que son formadas por el páncreas. Recuerden que el páncreas tiene porción endocrina y porción exocrina. La endocrina por la insulina, por el glucagón, la somatostatina y la parte exocrina principalmente por el jugo pancreático y todas esas enzimas. ¿No? Por eso se le llama glandular mixto. Ya es retroperitoneal, tiene forma alargada, tiene cabeza, cola y cuerpo y tiene las maneras para poder evaluarlos, ¿no? ¿Cuál va a ser el gol de estándar para evaluar entonces el páncreas? Va a ser la tomografía computarizada con contraste. Siempre se utiliza el contraste para evaluar el páncreas. Vamos a ver por qué. Y se va a ver de esta forma, de esta manera serpentina, ¿no? A nivel del retroperitoneo, de esta forma delgadita, etcétera.
Ya es la primera técnica de elección. Se utiliza el contraste iodado, obviamente. ¿Ok? Se utiliza el contraste iodado. ¿Por qué contraste iodado? Porque es necesario ver grados de necrosis, porque la enfermedad más común en el páncreas va a ser la pancreatitis aguda, la clásica pancreatitis aguda que se da, ya que como primera causa se tiene la causa biliar, ya que como el colédoco tiene una parte pancreática, una piedrita puede pasar y terminar alojándose en ese nivel, que es mucho más pequeño en cuanto a diámetro, y terminar causando esa patología. ¿Ya? Luego se tiene la ecografía. Sin embargo, la ecografía hoy en día está más descontinuada, ya que no te permite evaluar mucho. No te evalúa prácticamente nada. Pero sí te puede evaluar el conducto de Wilson. Sin embargo, no es tan sensible como tal. Entonces no se requiere tanto esta técnica de imagen. Pero la resonancia magnética sí te puede permitir para ayudar o para evaluar detalladamente el conducto pancreático, o sea, el conducto de Wilson, y también para hacer el estadiaje de tumores. Los cánceres o los tumores más comunes del páncreas van a ser ubicados en en la cabeza del páncreas, lo que hacen de que tengan ese efecto colestásico, porque la cabeza del páncreas, recuerden que está el colédoco. Y como está el colédoco, tú le agregas más condensación, más células a ese nivel, más extensión de la masa, va a terminar obstruyendo el colédoco y va a terminar generando el efecto colestásico de ictericia, ¿no? Del paciente, dolor abdominal, etcétera. Pero ahí le agregas, obviamente, la baja de peso y demás. ¿Ok? Ya. Vamos a ver un poco de los signos radiológicos de la pancreatitis aguda. No vamos a entrar mucho a detalle en cuanto a la ecografía, porque la ecografía hoy en día prácticamente ya no se usa. Y les repito, como estamos en algo agudo, una inflamación aguda, hablamos de algo gordito, algo bastante grueso que termina afectando como tal al páncreas, ¿no? Entonces las paredes van a ser gruesas, los bordes van a ser irregulares, va a haber inflamación peripancreática, etcétera, etcétera. Pero acá lo más importante, ¿ya? Va a ser la tomografía contrastada, no se olviden. Cuando se tiene una tomografía contrastada, el páncreas se va a ver totalmente grande de tamaño, ese es uno, ¿ya? Aumenta su volumen. Vimos que era como una serpiente delgadita, ¿no? Pero acá va a estar lleno, va a estar totalmente prominente el páncreas, ¿ok? Va a estar inflamado, ¿ok? La densidad va a ser heterogénea. Importante también, ya que si es que tienes necrosis, si es que hay necrosis, por ejemplo, en la pancreatitis, pues no va a captar contraste y eso es obviamente mucho más grave, porque existen dos tipos de pancreatitis aguda, la edematosa o también está la necrótica, ¿ya? La hemorrágica necrótica. Entonces, esas son las presentaciones más graves de pancreatitis aguda. Normalmente el 85% de las pancreatitis van a ser edematosas y eso hace de que el pronóstico sea bastante bueno. Sin embargo, cuando ya es hemorrágica y ya es más grave, los pacientes incluso pueden llegar a la UCI, ¿ya? Pueden llegar a la UCI. Miren, por ejemplo, acá, los bordes totalmente gruesos, inflamados, ¿ya? Y vamos a pasar entonces ahora a la pancreatitis crónica. Ya, esta es la necrotizante y esta es la edematosa, lo que les decía, ¿no? La necrotizante, como no capta el contraste, estas zonas vienen a ser hemorrágicas. Si tiene más del 50% de necrosis a nivel del páncreas, cuando le haces una tomografía, el paciente tiene muy alto riesgo de fallecer, ¿ah? Tiene muy alto riesgo de fallecer. Pero repito, de 100 casos, 90 son edematosas y 10 son necrotizantes. Gracias a Dios, ¿no? Obviamente, porque si la mayoría fuera necrotizante, pues esta patología tendría mucho más índice de mortalidad, ¿no? Ya, y a esto quiero llegar, la clasificación de Baltasar. Se tiene una con contraste y sin contraste, pero realmente ambas terminan utilizándose contraste. Ya, ambas se terminan usando contraste. Incluso algunas mencionan que este es sin contraste y otras, bueno, en su teoría al inicio mencionaron que este es con contraste y este es sin contraste, ¿ya? Sin embargo, en ciclos, bueno, en otros libros, por ejemplo, lo mencionan que es al revés. Pero ¿cómo les recomiendo entonces yo aprendérselos? Principalmente no si es que es uno con contraste o si es que es sin contraste. No se aprendan esto. Apréndanse principalmente el cuadrito, ¿ya? Apréndanse sí o sí el cuadrito, esto sí, porque ustedes les van a pedir en sus exámenes poder
poder describir y poder categorizar como tal la gravedad de una patología. En este caso, por la clasificación Baltasar, que es una clasificación tomográfica, pueden llegar a este hallazgo. ¿Ya? Por ejemplo, si tienes un páncreas normal y no tienes contraste, es un grado A, B, por ejemplo, ¿no? Pero si es un páncreas normal, no está edematoso, pero tiene menos del 30%, es un AC, y así pueden ir jugando, ¿ok? La inflamación peripancreática, la colección intra o extrapancreática mal definida, que en este caso puede ser líquido gas, ya puede ser líquido gas, ya, y cuando tiene dos o más colecciones, y o gas, retroperitoneal, esto ya es más patológico y es del grado E. Conforme vas aumentando, obviamente, del grado, es mucho más patológico y esto significa de que el paciente tiene alto riesgo de morir, como les menciono. Si el páncreas tiene más del 50% de necrosis, eso ya el paciente es de muy alto riesgo de fallecer. Ojo, de muy alto riesgo de fallecer. Y se tiene que sumar los puntos, obviamente. Se suman los puntos y dependiendo de los puntos puedes llegar a un índice de severidad. Ya, acá, como se ve acá. De 0 a 3 es un índice de severidad bajo, de 4 a 6 es medio y de 7 a 10 es alto. Ok, importantísimo esto también. Esto sí o sí deben memorizárselos. Por ejemplo, tienes un paciente que tiene grado B, sabes que es un punto, y sabes que no tiene necrosis, te quedas en un punto más 0 puntos, un punto. Por lo tanto, estás en un índice de severidad bajo. Pero, por ejemplo, tienes un grado D, tienes una colección intra o extrapancreática mal definida, ya le sumas 3 puntos, pero tienes más del 50% de necrosis, le sumas 6 puntos más, 3 más 6, 9. Entonces llegas a un grado de severidad alto. Y así vas jugando, ¿no? Obviamente. Miren, les voy a poner unos ejemplos ahora, solo para que vean, ¿no? Cómo es que se ve. Por ejemplo, un grado de severidad baja, un páncreas prácticamente normal. Un poco inflamado, sí, pero prácticamente normal. No tiene colecciones intra o extrahepáticas mal definidas, no tiene colecciones de gas, no tiene nada. O sea, prácticamente solo está edematoso. Por ejemplo, el score es 0 y tiene una severidad baja, ¿ok? Tiene severidad baja. Miren, por ejemplo, este nivel. Miren esta colección intrapancreática y extrapancreática mal definida de gas. En principio tiene dos o más. Eso hace que tenga mucho más puntos, que tenga 4 puntos, ¿no? Y si eso le agregas de que tiene una gran cantidad de, de zonas que no capta el contraste, es decir, de que hay necrosis, pues estás frente a un score 8, es decir, una severidad alta. El paciente tiene alto riesgo de fallecer, ¿ya? Por ejemplo, Score 4, severidad media, totalmente dematoso, que no hay muchas zonas donde no capta el contraste, pero sí hay algunas colecciones, por lo tanto tienes una severidad media. Ya, mira, acá hay unas colecciones también de gas, extrapancreáticas. Igualmente acá, ¿no? En este caso es menos severidad, ¿no? Les diría incluso. Solo tiene una que otra colección intrapancreática, pero no es mucho tamaño. Y obviamente el páncreas está edematoso, está gigante, ¿no? Como ven, los bordes están bastante gruesos, ¿ya? Entonces el más severo viene a ser este de arriba a la derecha, ¿no? Ya que acá sí está captando el contraste, sino que esto es edema, ¿no? Pero miren acá, prácticamente no te capta el contraste y esto es mucho más severo, ¿no? Ahora, 2 a 5 semanas después de la resolución de una pancreatitis aguda edematosa, hablamos de la edematosa, no de la necrótica. 2 a 5 semanas tras esa de la resolución de la pancreatitis aguda edematosa, se tiene el pseudoquiste pancreático, que es como que un cúmulo de jugo pancreático que termina generándose una pared de tejido fibroso, ¿ya? Y eso hace de que se vea como un tumor, entre comillas. Solo ocurre después de la edematosa o también llamada intersticial, no se olviden, y se va a ver de esta forma. Un círculo que es agua básicamente y se ve en la densidad, ¿no? Se ve en la densidad, pero miren cómo se ve el borde, bastante bien definido. Y esto es propio de un pseudoquiste pancreático. Es por eso que los pacientes con pancreatitis a las 2 semanas se les tiene que ir evaluando constantemente para ver si es que tiene o no un pseudoquiste pancreático. Tienen que evaluarse, ¿no? Igualmente en una ecografía se puede ver una gran bola de agua, ¿no? De jugo pancreático. Y la pancreatitis crónica, que como les refiero, todo lo crónico va a ser atrófico, ¿ya? Y calcificado. Todo lo crónico es atrófico y calcificado. Entonces, en una ecografía no se ve mucho, no se ve tan bonito.
bueno, se puede ver que está chiquito, ¿no? Los bordes como tal, etcétera, en la cabeza. Sin embargo, en una tomografía se va a ver mucho mejor. Ya en una tomografía miren cómo de calcificado y de chiquito, atróficos que se ve el páncreas. Ya, entonces acá ya se sabe que es una pancreatitis crónica. Acá ya no solo está fallando la parte exocrina del páncreas, sino que también está fallando la parte endocrina. Estos pacientes pueden llegar a hacer diabetes porque no generan ya insulina. Hacen disregulación del metabolismo de glucosa porque no generan insulina ni tampoco glucagón. Entonces los pacientes son graves, ¿no? Pero pueden vivir a largo plazo incluso, pero obviamente su calidad de vida disminuye. También es importante que como ellos no digieren las grasas, los pacientes viven constantemente botando las grasas o los lípidos por las heces, porque no las absorben, no las digieren, ¿no? Tienen la clásica esteatorrea estos pacientes, ¿ok? Y bueno, finalmente se tiene la neoplasia maligna, que en estos casos lo más común que es que se encuentra a nivel de la cabeza. Este es el cuerpo, esta es la cabeza, ¿no? Es lo más común. El 60-70% de los cánceres o de los tumores de páncreas se van a dar en la cabeza y esto va a dar consigo, miren, ¿no? Como de grande se ve. Y esto va a dar consigo un efecto colestásico, ¿no? ¿Por qué? Porque va a comprimir el colédoco y esto va a terminar causando un efecto retrógrado y va a acumularse la bilis y por lo tanto el paciente va a estar con baja de peso, con ictericia también, en algunos casos fiebre porque inflama la vesícula, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, por ejemplo, el gran tumor también, igualmente acá un gran tumor, ¿no? Incluso se extiende más hacia abajo. Bien, chicos, entonces, ¿tienen alguna consulta? Voy pasándoles el post-test. ¿No tienen ninguna consulta, chicas? A ver, esperen. Ya les acabo de pasar el post-test. Bien, entonces si todo está bien, muchas gracias. Voy a dar por finalizada la sesión, ¿sí? Tengan buen día. Gracias.